Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la inauguración de nuestra plataforma NET Online, que pretende recuperar por este medio la actividad que veníamos desarrollando desde hace 20 años y que ha sido interrumpida lamentablemente por el estado de alarma a causa de la pandemia global. Agradecemos el mecenazgo de Asisa y de Cabify y el apoyo tecnológico de Microsoft a través de su plataforma Teams. Antes de nada, quería expresar nuestro pésame a los familiares de las víctimas y rendir el debido homenaje a nuestros héroes sociales. Para nosotros es un gran honor que haya aceptado inaugurar esta etapa de Nueva Economía Forum don Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común y vicepresidente de la Comisión Europea. Cuando a finales del año pasado accedió a ambos cargos, dejaba tras de sí una larguísima y fecunda trayectoria política y de servicio público, ministro por 2 veces del Gobierno español y presidente del Parlamento Europeo. Señor Borrell, sea usted bienvenido. ¿Cómo se encuentra de ánimo y de salud? ¿Cómo está afrontando personalmente estas circunstancias tan dolorosas? También le preguntan cómo valora la situación y cómo está explicando a sus colegas que sea precisamente España uno de los países con mayor número de muertes y de afectados, poniendo del revés a nuestro sistema sanitario, poniendo a prueba a nuestro gobierno y a nuestras instituciones y ante una pospandemia parecida a la que enfrentó nuestro país después de la Guerra Civil. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro. La verdad es que nos pasamos el día colgados del teléfono o delante de una pantalla en teleconferencias o en llamadas telefónicas en medio mundo. Desde hace ya varios días este es nuestro trabajo. Cuando asumí este puesto creo haber dicho o pensado que quizá había que viajar menos. La verdad es que no se me había ocurrido imaginar que realmente estaríamos en una situación en la que no se podía viajar. Pero seguimos trabajando, seguimos intentando coordinar las políticas comunitarias, seguimos ocupándonos de los problemas del mundo que no han desaparecido por el coronavirus, pero sin duda este ha ocupado toda la escena, porque este choque de salud, un problema sanitario, de salud pública, se ha convertido en un choque económico y social completamente inédito, porque tenemos varios miles de millones de ciudadanos del mundo, muchos europeos, pero en todo el mundo, encerrados en su casa sin poder trabajar. Es el mayor sudden stop que podía haber imaginado un economista, un parón brusco de toda la actividad, que, como todo el mundo entiende, tiene consecuencias enormes y tanto más graves cuanto más tiempo dure. Es verdad que España se ha visto muy afectada y se cita el número de muertos. Deberíamos citar, por ejemplo, otros parámetros que son más positivos, como que somos el país donde ha habido más personas curadas con respecto al número de personas afectadas. Esto quiere decir que todo nuestro sistema sanitario se ha visto sin duda sometido a una enorme presión, una avalancha, pero ha demostrado una capacidad y una profesionalidad extraordinarias. Nosotros lo tenemos, pero desgraciadamente muchos países que se van a ver afectados, todavía no sabemos cuánto, pero ya por lo que sabemos mucho, no tienen estos sistemas sanitarios, ni con mucho, con enorme diferencia. En Europa tenemos 40 veces más médicos per cápita que en África, 40 veces más. Y hay países con decenas de millones de habitantes que no tienen un solo respirador. Y donde pretender que la gente se confine en sus casas, pues no es posible porque no tienen casas, porque viven en campos de refugiados. Y lavarse las manos es una proeza cuando no hay agua. Y la social distance pues, es imposible de hacer cuando se está amontonado en un barracón, o en una favela, o en un suburbio. Los problemas pueden ser mucho más graves en otras partes del mundo, donde no tienen ni instituciones ni capacidades como las que afortunadamente tenemos en los países europeos. Por el momento,
estamos todos concentrados. Esta semana será clave en la respuesta económica. Hace pocas horas el gobierno español ha dado a conocer una propuesta que se va a llevar a la reunión del Consejo del próximo jueves, y eso nos tiene pues absolutamente sumergidos por las llamadas de unos a otros, intentando coordinar. Mire, déjame que le ponga un ejemplo. Al principio de la crisis, cuando se cortocircuitaron los sistemas de transporte y todo el mundo empezó a cerrar fronteras y a cancelar vuelos, no admitiendo a nacionales de otros países, muchos turistas europeos se quedaron colgados fuera de Europa. Y pusimos en marcha un mecanismo para repatriarlos. Al principio estimamos que eran 100.000 las personas que necesitaban ser repatriadas. A fecha de hoy se han repatriado a través de los vuelos coordinados con los Estados miembros de la Comisión o con los vuelos del Sistema de Protección Civil de la Unión Europea 460.000. 460.000. Y aún nos quedan unos 90.000 más a intentar repatriar, pero ahora ya es muy difícil porque todo el tráfico aéreo está prácticamente cerrado. Bueno, esto es lo que les puedo contar de entrada. Creo que esto tendrá consecuencias muy importantes y hoy me hubiera gustado poder hablar con ustedes de algo que se inscribe en la dinámica geopolítica, que es a lo que me dedico, y no tanto a la economía, pero ya comprendo que la economía será un plato fuerte. Pero esto va a afectar a la globalización tal como la hemos vivido hasta ahora. Va a afectar también los planteamientos del neoliberalismo dominante. El Estado va a asumir un nuevo papel. Tenemos que repensar el gobierno mundial. Está claro que nuestras instituciones y la gobernanza mundial no son lo suficientemente fuertes para hacer frente a crisis como esta. Y también se pondrá a prueba la capacidad de la democracia para resistir una tensión social como esta frente al auge que ya se venía produciendo, pero que va a tener más fuerza de los populismos y de la tentación autoritaria, porque hay también una batalla de narrativas, hay todo un discurso antagónico entre los distintos sistemas políticos, y países muy importantes están jugando un papel a la búsqueda de un reconocimiento a su influencia geopolítica y a la superioridad de su sistema político para hacer frente a situaciones como esta. Muchas gracias. Señor vicepresidente, me están llegando ya muchísimas preguntas. Intentaré agruparlas porque vienen por varios chats, uno de ellos el de Microsoft Teams. Estos últimos días ha venido hablando usted de repensar y revisar muchas cosas después de la emergencia sanitaria e intentar encontrar soluciones que parecían imposibles hace mucho tiempo. Jorge Contreras le pregunta cómo deberían la Comisión y las otras instituciones europeas afrontar este descomunal reto, esta prueba de estrés, y cuáles deberían ser las prioridades. Bueno, la Comisión, desde la Comisión hemos hecho, y bastante rápidamente, todo lo que podíamos hacer con los instrumentos de los que disponemos. La primera cosa fue suspender la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad, los límites en el déficit público. Algo que durante la crisis del euro no se hizo porque se mantuvo la idea de que había que respetar por encima de todo los equilibrios presupuestarios. Ahora, en cambio, a la vista de lo que se nos venía encima, se tomó la decisión de suspender estas exigencias de déficit y, en consecuencia, de endeudamiento. Puede usted decir que si no lo hubiéramos hecho, se hubiera hecho solo, porque todos los países lo hubieran hecho cada cual por su cuenta. Bueno, pero de momento se hizo, y se hizo dentro de un orden y de la norma. Se han reorientado todos los recursos disponibles para suministrar ayuda a los países para hacer frente a las exigencias de la lucha contra el coronavirus. Esto ha permitido reubicar, no hay dinero fresco porque el dinero no crece en los árboles, de ahí el que hay, pero hemos reubicado más de 30.000 millones de euros para eso, en políticas internas, y 20.000 millones de ayuda al desarrollo. Se ha lanzado una iniciativa novedosa, que es el programa de apoyo a la lucha contra el desempleo, a la financiación del desempleo. Eso lo llamamos SURE. Son 100.000 millones de euros que la Comisión se propone buscar en el mercado financiero
para, con estos recursos, dar créditos a los gobiernos para permitirles ayudar al pago de los subsidios del desempleo y especialmente los programas de mantenimiento de la actividad. Pero no es todavía un seguro de desempleo europeo complementario. Es un primer paso porque se trata de dar un préstamo para que los Estados tengan liquidez para hacer frente a los pagos de sus exigencias, de sus necesidades de proteger a los trabajadores que no pueden ir a trabajar. Eso es muy novedoso. Estamos todavía discutiendo el reglamento, pero la idea ha sido ya aceptada por el Consejo. Y ahora la Comisión tiene el encargo de pensar, de ayudar a pensar instrumentos innovadores, instrumentos nuevos. Y si puedo resumirlo, a ver si lo resumo, porque creo que eso puede orientar bien el debate. Hasta ahora, todo lo que se ha hecho en Europa para ayudar a un Estado en dificultad, en la anterior crisis del euro o en esta, es ayudarle a endeudarse. ¿Tienes un problema? Te vamos a ayudar para que te endeudes en mejores condiciones de las que el mercado te daría. O simplemente para que tengas acceso al mercado, que no lo tendrías sin. El mecanismo europeo de estabilidad es eso, da préstamos. El SUA, que acabo de mencionar, da préstamos. El Banco Europeo de Inversiones da préstamos. La solidaridad se manifiesta en conseguir que los Estados se puedan endeudar en buenas condiciones o simplemente puedan hacerlo. Pero esto ya no basta. Esto ya no basta porque el endeudamiento masivo al que habrá que recurrir pondrá en cuestión, obviamente, la sostenibilidad de esos niveles de endeudamiento. Y ahora hemos de pasar no ya a dar préstamos, sino a hacer programas de gasto en beneficio de los Estados que lo necesitan. Si lo puedo resumir en un juego de palabras, hemos de pasar de la emisión de deuda a la misión. ¿Qué hacemos con el dinero obtenido a través de esa emisión de deuda? Hasta ahora se emitía deuda para fabricar deuda. Emitimos deuda para dar préstamos a los Estados. Deuda a través de la deuda. Y ahora hay que emitir deuda para dar recursos que se administren a través de la Comisión o como sea, pero no para que los Estados se endeuden más, sino para que tengan transferencias. Y eso es la gran novedad que plantea el programa, la propuesta que ha hecho hoy pública el gobierno español, que va también en la línea de lo que propuso el presidente de Francia hace unos días. Muchas gracias. Manuel del Pozo, del diario Expansión, le pregunta si no le parece contradictorio que el gobierno español pida ayuda a Europa con los eurobonos y al mismo tiempo quiera aumentar el gasto público con la implantación de una renta mínima que no existe en ningún país europeo. Bueno, no me voy a poner a hacer derecho comparado, pero en este momento lo que hay que hacer... Mire, esto no es un terremoto, esto no es una guerra, aunque lo comparamos con eso. Después de un terremoto o de una guerra, se reconstruye lo destruido. Se destruyen activos físicos y hay que reconstruirlos. Para un terremoto reponemos los puentes, las carreteras, reponemos las infraestructuras. No es eso lo que nos está pasando. Aquí, de activos físicos no se ha destruido ninguno. Lo que hay que hacer ahora es mantener las rentas y la liquidez empresarial. Hay que ayudar a las empresas para que no quiebren y hay que ayudar a las personas que dejen de tener recursos. Y hay muchas que no van a tener subsidios de paro y tampoco van a poder tener ingresos. No vamos a dejarles morir de hambre, ¿no? Habrá que suministrar rentas. Lo prioritario ahora es suministrar rentas a las personas y capacidad financiera a las empresas. La prensa internacional señala estos días que Europa está perdiendo Italia. Sus ciudadanos, los italianos, están mostrando en las encuestas una mayoritaria desafección hacia la Unión Europea y apuntan principalmente hacia Alemania como si el país de Merkel fuera el enemigo común y no la pandemia. Dolores Fernández Abril le pregunta si no le parece esto muy peligroso y que podríamos estar ante una escalada de nacionalismos y un riesgo potencial de desintegración de Europa. Tomás Cifuentes le pregunta si cree
que en España puede darse un fenómeno similar al de Italia. Y también le pregunta si le tranquiliza que esté en el gobierno Unidas Podemos, que en otro caso podrían haber sido aglutinantes del descontento y enarbolar esa bandera. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: las decisiones de los países ricos de la UE han generado dudas sobre el europeísmo. ¿Habrá que reformular la Unión Europea? ¿Es viable una unión ante la división de los mandatarios de los Estados? No pretenderá que conteste a tantas y tan profundas cuestiones. Bueno, yo le puedo recordar alguna, si lo quiere. No, si recordarla la recuerdo. Lo que digo es que para contestar a cuestiones tan trascendentales como esta, haría algo, falta más de tiempo del que disponemos en este diálogo, pero sí es verdad que ha habido, ¿sabe? El pim pam pum contra la Unión Europea es algo a lo que ya estamos acostumbrados. O sea, siempre los estados se quitan de encima las responsabilidades y dicen que todo lo bueno es gracias a ellos y todo lo malo es culpa de la Unión Europea. No voy a decir yo que no haya habido al principio una respuesta divergente y que no se hayan tomado decisiones ni se hayan producido manifestaciones poco empáticas y poco constructivas con países como Italia o como España, en un momento crítico donde la emoción está a flor de piel, cuando se mueren 1000 personas al día, no es el momento de escuchar recriminaciones. Pero creo que estamos ahora en otra fase de convergencia en la respuesta, de mayor cooperación, y que las instituciones europeas han hecho y están haciendo mucho. Probablemente no hemos sido capaces de publicitarlo tanto como lo han hecho otros países, como China y como Rusia, cuya ayuda es bienvenida, pero que ha sido muy puesta de manifiesto. Y ahora estamos, como le digo, en una fase de mayor coordinación y de una respuesta más proactiva. Pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Es decir, Europa no tiene competencias, o las tiene muy pocas en materia de salud pública. Que la primera respuesta la hayan dado los competentes, que son los estados, o dentro de los estados, sus comunidades autónomas o regiones, es natural. Que cada uno haya mirado por su propia piel al principio, pues también es lógico. Pero esta reacción inicial, individualista, de yo me protejo y me quedo para mí lo que escasea, en ese caso máscaras o material sanitario, creo que ha sido ya superada y ahora la Unión Europea está haciendo una tarea de coordinación y de apoyo conjunto, que es para lo que está. He puesto antes el ejemplo de la repatriación de 460.000 personas, que no se hubiera hecho si la Unión Europea no hubiese coordinado los esfuerzos de todos los países miembros, y cada uno hubiera hecho por su cuenta buscando solo a sus nacionales, todo hubiera sido mucho más ineficaz. ¿Que hay una reacción en alguna parte de la opinión pública? Sin duda. En Italia muy en particular. A mí me duele mucho cuando veo que se quema una bandera europea en Milán. Pero estaríamos mucho peor si no tuviésemos nuestra unión. Y de ella podemos esperar, y de hecho se están produciendo ya, actuaciones que van a ayudar a resolver el problema. La pandemia va a remodelar nuestro mundo, que ha entrado en esta crisis sin coordinación, cada potencia por su lado, y Jorge Herrán le pregunta cómo tendría que ser el nuevo diseño geopolítico y de qué dependería. Arsenio Prieto dice: antes de las elecciones en Estados Unidos, ¿será posible que la Unión Europea, USA y China remen en la misma dirección? ¿Qué rol cree usted que está dispuesta a jugar Rusia? Y también le preguntan si este tiempo de cambios podría afectar al futuro de la OTAN y de las políticas europeas de seguridad que usted tiene encomendadas. Muchas gracias. Una vez más, es completamente imposible contestar a estas panoplia de cuestiones. Hace unos días hablaba con el secretario general de las Naciones Unidas y me decía, y tenía mucha razón, que esto requiere una respuesta muy coordinada, porque de aquí no salimos solos. Nadie va a salir solo de aquí. Y que esa coordinación sin duda se echa a faltar. Que de aquí no se sale sin una coordinación, una cooperación entre Rusia, China, Estados Unidos y Europa. Y que desgraciadamente la pareja chino-americana no ha reforzado su cooperación como consecuencia o en el calor de la crisis. Hay menos respuesta cooperativa a esta crisis que la que hubo en otras pandemias.
frente a otras amenazas sanitarias, hubo mayor cooperación. Ahora hay menos y seguramente, como decía Gordon Brown hace unos días, la respuesta desde el G7 y desde el G20 no ha sido todavía todo lo suficientemente fuerte y coordinada que debería ser. El secretario de las Naciones Unidas ha hecho una llamada para que se suspendan las actividades bélicas en los conflictos que tenemos abiertos y, salvo excepciones, muy pocas, como en Yemen y en Afganistán, ha habido algunas mejoras, pero en el resto no ha habido un alto el fuego ni una tregua de Dios, como si hubiéramos dicho si esto ocurriese en la Edad Media. Al contrario, en algunos frentes el conflicto, como en Libia, ha aumentado. ¿Que cambiará la geopolítica del mundo? Sí, pero no sabemos todavía cómo. Como decía, hay una batalla de narrativas. ¿Quién es el que se posiciona mejor en el mundo de después? Algunos opinan que China y el sudeste asiático saldrá reforzado. Yo creo que reforzado no saldrá nadie. Ningún polo de poder saldrá más fuerte. Pero es cierto que hay seguramente una falta de liderazgo a nivel internacional, como la hubo en el 2008, que esa falta de liderazgo seguramente afecta a Estados Unidos, que está en una actitud más orientada a resolver sus problemas internos, que están siendo mucho más graves de los que el presidente Trump había anticipado. Y Europa no preveyó tampoco que fuese a verse afectado de forma tan intensa, pero seguramente en Europa la crisis está empezando ya a canalizarse desde el punto de vista sanitario, y ahora toca abordar los problemas económicos. Pero mire, Madrid ha sido muy afectada, sin duda, pero también tiene mucho que ver con la parte de la población que tiene ya una cierta edad. O sea, Madrid es la campeona europea, la ciudad que tiene la esperanza de vida más larga de todas las ciudades europeas. Y todos sabemos que este virus afecta más especialmente a las personas de mi edad, quiero decir, y por lo tanto que se haya cebado especialmente con una población como la madrileña tiene una explicación que nada tiene que ver con la capacidad de un gobierno, sino con la estructura de las pirámides de edad. La secretaria general iberoamericana, doña Rebeca Grispan, le pregunta cómo cree que evolucionará la relación de la Unión Europea con América Latina en la nueva geopolítica y en el marco de la crisis sanitaria del COVID. Hola Rebeca, buenos días, muchas gracias. Tú sabes bien y lamentas tanto como yo, América Latina no está muy presente en la pantalla de radar de la Unión Europea. Lo está cuando hay conflictos como el de Venezuela o situaciones políticas como las de Cuba. Pero seguimos sin prestarle la atención que merece a este gran subcontinente y la crisis no ha venido a ayudar en eso. Creo, por ejemplo, que habría que ayudar a los países latinoamericanos de renta media, no voy a citarlos, pero están en mente de todos, que van a encontrarse con dificultades de balanza de pagos muy graves como consecuencia del parón económico, de la caída de los precios de las materias primas, y que el Fondo Monetario todavía no ha incluido en la lista de los países a los que va a ayudar. Ha decidido ayudar y reestructurar la deuda o conceder moratorias cortas, pero algo es algo, a los 70 países más pobres, algunos de los cuales la mayoría están en África. Pero conocerás la carta de un grupo de dirigentes latinoamericanos, de distinguidos economistas latinoamericanos, advirtiendo que si no se presta a esos países situados en una fase intermedia de desarrollo y muy vulnerables y muy dependientes de la coyuntura económica internacional, América Latina podría verse, los grandes países de América Latina, en una nueva crisis muy grave. Desde Europa estamos intentando convencer a los organismos internacionales de que hay que prestar ayuda a América Latina, no son los países más pobres del mundo, pero sí que están en una situación vulnerable y espero tener éxito en eso. Antes de declararse la pandemia, Europa discutía sobre el presupuesto para una unión sin el Reino Unido. Germán Ardura le pregunta cómo deberían propiciarse consensos en el Parlamento Europeo para afrontar unas cuentas como las que necesita una Europa derrotada por la pandemia. Luis Parrilla
le pregunta si cree usted que Boris Johnson, apenas salido del hospital, va a pedir una tregua, una prórroga del Brexit. ¿Y cuál sería la posición de la Comisión Europea? Pues sobre la segunda pregunta no le puedo contar mucho. No tengo ni idea de qué es lo que va a hacer el señor Johnson, ¿no? No lo sé. No lo sé y francamente tampoco está en mi portfolio, tampoco está en mi cartera y bastantes preocupaciones tengo con las mías. El Parlamento Europeo, por otra parte, acaba de votar una resolución importante que ha sido votada por los dos grandes bloques, por los tres grandes bloques políticos, socialistas, populares y Renew, liberales. No la han votado los verdes por una discrepancia en una enmienda en particular, pero creo que estarían también de acuerdo con el fondo de la cuestión, que es apoyar un gran plan de relance, de relanzamiento. Me gusta más la palabra que no la de reconstrucción, por las razones que he expuesto antes, para que la economía europea salga del coma inducido en la que se encuentra. Eso es una buena noticia. Pero habrá que ver qué es lo que los Estados son capaces de decidir, porque esto está ahora en el terreno de juego intergubernamental. El Parlamento ya ha pedido unas mayores y mejores perspectivas financieras, lo había pedido antes de la crisis, y ahora, con este voto reciente, refuerza su posición a favor de ello. Es evidente que no podemos abordar el mundo que nos ha surgido por el coronavirus con las mismas modestas perspectivas financieras que teníamos hace un mes. Pilar López, presidenta de Microsoft España, nuestro socio tecnológico, le da las gracias por participar en la inauguración de NET Online y le pregunta ¿qué papel va a jugar la Unión Europea a la hora de que la democracia y los valores de la Unión salgan fortalecidos de esta solución? También le pregunta otro participante, otro de los 1.200 participantes en estos momentos en el diálogo, si, bueno, se lo voy a preguntar después. ¿Qué es lo que me va a preguntar después? Bueno, ¿cómo evitar que la democracia no se convierta en una víctima más de la pandemia después de tantas normativas y restricciones a la movilidad, parlamentos que no se reúnen con normalidad, etcétera? Bueno, como le decía, uno de los tres grandes temas que me hubiera gustado tratar con ustedes, y de hecho lo estamos haciendo, la tercera de ellas era la resiliencia, como ahora se dice, de los sistemas políticos democráticos en Europa frente a lo que las exigencias de hacer frente a este problema tenemos que afrontar. Está claro que eso es un terreno abonado para soluciones autoritarias y que va a haber antes ya lo he dicho, batalla de narrativas o discusiones sobre qué sistema es más capaz de contestar con eficacia a situaciones como esta. Y hay quien dice que los sistemas autoritarios de tipo chino o los sistemas autoritarios, los llamados iliberales, se concentran más poder en manos de un autócrata elegido, pero ejerciendo el poder con menos límites y menos contrabalances que en las democracias liberales, son más eficaces. Yo, francamente, no lo creo. Creo que la respuesta que se ha dado en los países con mayor calidad democrática ha sido mejor. No solamente la respuesta inducida por una orden, por una autoridad, sino por el convencimiento y la asunción colectiva de un deber. Creo que las democracias más maduras han respondido mejor y se harán mejores gracias a la tensión que esta crisis ha planteado. Pero tanto populismos como nacionalismos como autoritarismos van a encontrar en estas circunstancias excepcionales un terreno abonado para vender sus tesis. Creo que los populismos menos, porque ese rechazo de los expertos se va a encontrar con que menos mal que tenemos expertos, especialmente en el campo sanitario. En cambio, los autoritarismos y los nacionalismos
van a crecer, se van a desarrollar mejor en este ecosistema, ¿no? El atractivo de la frontera, ¿no? El nacionalista que se barricada detrás de su frontera, ¿no? Dejarme solo, ¿no? Torra diciendo, Cataluña lo hubiera hecho mejor si hubiera sido independiente. El levantar muros otra vez es una tentación bastante inmediata de la naturaleza del ser humano. Pero ante un problema como esto sería una respuesta profundamente equivocada. Luego está la narrativa autoritaria, que es a priori un poco más atractiva, a medida en que el mando y ordeno parece que es más eficaz para conseguir que la gente se quede en casa. Pero no, eso solamente se puede resolver a través de una profunda complicidad social, a través del convencimiento que solo las democracias maduras son capaces de desarrollar de lo que los ciudadanos tienen que hacer frente a un enemigo colectivo. Muchos consideran que las ayudas que varios Länder alemanes están concediendo a autónomos y empresarios podrían estar incumpliendo las normas de la Unión Europea. Mariano Cajigas dice, ¿sería leal que Alemania, aprovechando su superávit económico, estuviera fortaleciendo su estructura industrial para competir con sectores e industrias de los otros miembros de la Unión desarmados por el efecto de la pandemia, mientras el país de la señora Merkel regatea su solidaridad? Isabel Aguilera dice, ¿no es sospechoso que Alemania esté sacando del confinamiento a zonas y sectores que pueden beneficiarse de que en otros estados la situación sea peor? ¿Este desconfinamiento a plazos no está obligando a Italia y a España a cambiar el paso, a adelantar lo previsto? Lo que se plantea con este ramillete de preguntas es sin duda una grandísima cuestión. ¿Cómo el mercado único va a sobrevivir a esta crisis? Y es evidente que al levantar las restricciones de las ayudas estatales y permitir que se venga desde el Estado, en los estados, en ayuda a sus empresas, se puede generar una clara distorsión. Ese famoso level playing field, ¿no?, de allanar el terreno de juego, porque jugamos todos en el mismo campo, se puede ver profundamente alterado, y lo han dicho los que preguntaban, pero lo dice mucha gente, también en la Comisión Europea. Algunos hemos planteado este temor de que la mayor fuerza financiera de algunos estados les permita ayudar más a sus empresas y, por lo tanto, colocarlas en mejores condiciones de competir, de sobrevivir hoy y de competir mañana. Y eso ciertamente preocupa. Si uno compara la potencia de fuego financiero de los programas que ha lanzado Alemania con los de Italia y España, se verá una enorme diferencia. Muchas empresas, pequeñas y medianas empresas en Alemania y en otros países están recibiendo ayudas directas, no créditos, no préstamos, sino transferencias, cheque. Y eso, no diré yo que esté en contra de las normas que hemos establecido, seguramente no lo está, pero es evidente que unos estados pueden hacer más que otros. Y por eso ha dicho el presidente del Gobierno de España, y lo digo yo también, y lo dicen otros colegas comisarios, hemos de garantizar que todos los estados estén en igualdad de condiciones para ayudar a sus empresas, para ayudar a sus empresarios. Porque de lo contrario saldremos de aquí con un mercado único profundamente distorsionado. Y será utópico llamar a la competencia cuando las bases se habrán modificado de manera tan divergente. Debemos salir divergiendo todavía más de lo que divergimos después de la crisis del euro. Y por eso está planteado sobre la mesa mecanismos de financiación adicionales que permitan eso, que permitan que todos los estados tengan la misma capacidad de ayudar a sus empresas. Porque nos hemos dado mucha prisa en la Comisión Europea de permitir que los estados ayuden a las empresas, pero está claro que eso, teniendo que hacerlo, coloca en diferente situación a unos países y a otros. Le han criticado, señor vicepresidente, a usted por estar a favor de nacionalizaciones de empresas en esta situación, también de proponer un endeudamiento masivo y de una expansión monetaria. Amparo Valencia le pregunta si basaría usted en esos pilares la reconstrucción de España y si no, ¿en qué otros lo haría? Diego Núñez le pregunta si abogaría usted por un banco público español a construir sobre los cimientos del ICO.
¿Le pediría a usted un esfuerzo mayor al Banco Central Europeo que el anunciado? Y Jacinto López le pregunta si el FMI no debería cambiar el chip si no quiere un default global. Bueno, he estado hablando recientemente con Georgina Kristaleva, la Managing Director del Fondo Monetario Internacional, después de las decisiones que tomó el fondo, pidiéndole que ampliaran su ayuda, como decía hace un momento, los países de renta media, que no son los más pobres del mundo, pero pueden provocar un crack económico considerable. Y, bueno, naturalmente no está en contra de hacerlo, pero necesita recursos. Y para eso haría falta emitir más derechos especiales de giro, a lo que desgraciadamente se oponen radicalmente los Estados Unidos. De manera que el Fondo Monetario podría hacer más y querría hacer más, pero Estados Unidos se opone a algo que me parece que en este momento no hay ninguna razón para oponerse, porque es el instrumento ideal a utilizar, que son los derechos especiales de giro para apoyar más a las economías que se encuentran en una situación atípica, imprevista, en la que no tienen ninguna responsabilidad y que les puede causar muchísimo daño si no se les da apoyo financiero. Vamos a ver, que el Estado va a entrar en el capital de las empresas es una necesidad que se va a hacer en todas partes. El gobierno británico acaba de suspender las normas de concesión de todas las empresas de ferrocarriles, lo que en la práctica equivale a una nacionalización de este sector. Hemos tenido que modificar las normas que habíamos aprobado unos días en la Comisión Europea sobre ayudas de Estado para permitir que Alemania entre en el capital de muchas de sus empresas. Bueno, primero la liquidez con préstamos para hacer frente a problemas de tesorería, muy bien, pero si eso no basta y se plantea un problema no ya de liquidez, sino de solvencia financiera, pues el Estado tendrá que actuar de aportador de capital en última instancia, pero no solamente en España, en todo el mundo. O es que tengo que recordarles qué pasó cuando la crisis financiera del 2008, donde los países más liberales del mundo, Estados Unidos y el Reino Unido, nacionalizaron a su sistema financiero. Yo no creo que el Estado deba ser el propietario de las empresas, pero sí creo que en momentos como estos el poder público tiene que venir en ayuda de agentes económicos que se pueden ver en una situación muy difícil y que no pueden obtener capital en los mercados y tendrán que ser respaldados de forma transitoria si queremos evitar su quiebra. ¿O es que nos vamos a sentar y ver cómo tranquilamente empresas muy importantes no pueden renegociar su deuda y tienen un problema de capital que les puede llevar a la quiebra? No, yo creo que el Estado está para eso, está para completar rentas y para aportar financiación en momentos como este, atípicos, de forma transitoria, pero es el salvavidas global de la economía. No veo por qué nadie debería escandalizarse por eso, y menos de tacharme de chavista, como alguna parte he visto que decía. No creo que la señora Merkel y el señor Brown sean peligrosos chavistas. Alberto de Prieto, del Español, dice: ¿cree que es el momento de que el Consejo supere la necesidad de la unanimidad? Parece que toda la solidaridad se encalla en los jefes de Estado y de Gobierno haciendo política nacional en un abuso de la Unión Europea. Vamos a ver, Europa tiene un pilar comunitario y un pilar intergubernamental. Europa es una asociación de Estados, no es un Estado. A veces le pedimos peras al olmo y pedimos que Europa se comporte como un Estado cuando no lo es. Mire, cuando vino el huracán Katrina a Nueva Orleans y destrozó la ciudad y la economía del estado de Florida, Estados Unidos, que ese sí que es un Estado, no reaccionó diciéndole al Estado de Florida que le suspendía temporalmente los límites del déficit. No reaccionó diciéndole que podía pedir préstamos si los necesitaba. Simplemente se pusieron en marcha mecanismos automáticos de solidaridad entre Estados federados. Y Florida recibió una masiva transferencia de renta. Pero eso no ocurre en Europa porque Europa no es una federación de Estados. Y quien discute de la solidaridad son naturalmente
los estados entre ellos. ¿De qué se sorprenden? Estamos otra vez, como en la crisis del euro, discutiendo cómo organizamos la solidaridad entre los europeos. Y como he dicho al principio, me gustaría que fuera la línea vectora de este coloquio, hasta ahora la solidaridad entre los europeos se ha instrumentado facilitando el acceso al crédito. Todos los instrumentos que hemos ido creando sirven para eso, para facilitar el endeudamiento de los estados. Pero ahora no basta y hay que inventar nuevas formas de solidaridad que son las que ejercería un Estado federal si lo fuéramos, de transferencias de recursos, de subvenciones, de gasto, para que los demás aporten recursos al Estado que lo necesita. No que le faciliten que se endeude, sino que le aporten recursos. Y eso naturalmente es un Estado superior de la solidaridad europea, que va a ser objeto naturalmente de intensa discusión política, pero es lo que toca en este momento. Pero no se sorprendan de que la discusión tenga lugar, porque estamos innovando con propuestas novedosas a situaciones que lo son. Y porque, insisto, no somos un Estado donde juegan automáticamente mecanismos de solidaridad. Miren, en Estados Unidos el seguro de desempleo es federal. No es federal. Lo paga el Estado federal. El parado de Alabama, igual que el parado de Minnesota, reciben el cheque de desempleo del Estado federal, no de sus estados. Y por eso cuando en un estado hay un shock y aumenta mucho el desempleo, automáticamente no hace falta reunir a nadie para discutirlo y acordarlo, se dirigen hacia allí los recursos del seguro de desempleo federal. Pero en España, en Europa no es el caso, todavía. Y por lo tanto, tal cosa no ocurre. No se sorprendan de que discutamos la solidaridad. Hay que buscar nuevas formas de instrumentarla y cada vez que surge una crisis tenemos que hacerlo. Veremos qué es lo que seremos capaces de hacer ahora. La propuesta española creo que va en esa dirección. No sé si la aceptarán o no, y yo no estoy llamado a defender las propuestas de mi país, porque el papel de un comisario no es este, pero sí señalar que hace falta subir un escalón más lo que se entiende por solidaridad europea. Paloma Vázquez Collado, portavoz de Cooperación Internacional en el Grupo Popular en el Congreso, dice: la Unión Europea es el principal donante de cooperación al desarrollo. ¿Qué impacto puede tener, en su opinión, la crisis económica en las cantidades destinadas a este fin? ¿Piensa revisar la Comisión las líneas estratégicas para priorizar la lucha contra la pandemia en la cooperación internacional? Sí, agradezco esta pregunta porque me permite explicar lo que ya hemos hecho. La semana pasada reuní a los ministros europeos responsables de ayuda al desarrollo y lanzamos el proyecto que llamamos Team Europe, equipo europeo, para pedir que todo el mundo reestructure su ayuda al desarrollo. Dinero fresco, la Comisión Europea no lo tiene. La Comisión Europea tiene el presupuesto que tiene y no puede buscar más, salvo que los Estados miembros se lo den. Nos hemos endeudado o nos vamos a endeudar, la Comisión Europea, para permitir endeudamiento a los Estados y hacer frente al desempleo. Pero no nos podemos endeudar para aumentar la ayuda al desarrollo. Queremos el dinero que tenemos. Lo que hemos hecho es reestructurar esa ayuda para dar prioridad a todo lo relativo a la lucha contra esta pandemia. Y así hemos movido del sitio 20.000 millones de euros para asignarlo a eso. No quiero engañar a nadie. A veces se da la sensación de que hemos sacado 20.000 millones nuevos, frescos del fondo de los cajones. No, en el fondo de los cajones no había 20.000 millones. Los hemos reestructurado y en vez de hacer una carretera mañana, pues atenderemos a las necesidades hospitalarias. No se crea que es fácil. Cambiar de destino 20.000 millones en más de 70 países es un trabajo de chinos, con todo el respeto a la expresión de trabajo de chino. Trabajo meticuloso, minucioso, hay que negociarlo, pero lo hemos hecho y hemos pedido a los Estados miembros que hagan lo mismo, y lo están haciendo también. Es lo que podemos hacer y lo que hemos hecho de momento, y esperemos que en las próximas perspectivas financieras los Estados decidan
aumentar los recursos a toda la acción exterior, no solo a la ayuda al desarrollo, sino también a garantizar la seguridad y la estabilidad política de muchos países que sin eso, estoy pensando en los países del Sahel, es utópico que puedan embarcarse en una dinámica de crecimiento económico. Marta Pastor, de Radio Nacional de España, dice: ¿cómo cree usted que influye la presencia de Podemos en el gobierno respecto a una mayor o menor confianza de los países de Europa del Norte a la hora de aprobar una posible mutualización de la deuda generada por la crisis del COVID en España? Si la solución de la mutualización de deuda por COVID no sale adelante, ¿qué otras vías cree usted que hay de negociación con la Unión Europea para conseguir financiación respaldada por Europa? Fíjese, la preguntante sigue poniendo el énfasis en una de las dos partes del problema y de su solución. La mutualización de la deuda, ¿de qué deuda? No serviría para mucho si con esa deuda diésemos deuda. Me he esforzado en explicarlo. El gran salto, la gran discusión no es solo acudir juntos a los mercados financieros, sino qué hacer con esos recursos. Mutualizar la deuda, primero, ¿qué deuda? La deuda existente, no, nadie habla de eso, al menos no es ese el problema, porque no se plantea. Sería en todo caso la deuda necesaria para hacer frente al coronavirus, la nueva deuda para hacer frente a eso. ¿Pero cómo? ¿Dando préstamos con esa deuda? ¿O mutualizando también el resultado de esta emisión para emprender juntos una misión, para gastar juntos a través de programas nuevos administrados a nivel comunitario? Esa segunda parte es la que va, sin duda, a concentrar más el debate y la discusión. Y francamente, yo no creo que el gobierno de coalición que hay en España tenga ni a favor ni en contra nada que ver en la actitud de los demás países con respecto a este gran problema de cómo administrar la solidaridad europea. Arturo Pérez de Lucía, de AEDIVE, dice: acaba de nacer la Alianza Europea para una Recuperación Verde post-COVID-19 y los firmantes, incluidos europarlamentarios de diferente signo político, afirman que la lucha contra el cambio climático debe ser el pilar clave de la estrategia económica de recuperación. ¿Cree que se apostará por esa línea en Europa? No deberíamos olvidarnos de lo que hemos dicho antes de la crisis, ¿no? De que la transición energética y la lucha contra el cambio climático no era solamente una exigencia de supervivencia, sino también un motor de crecimiento para conseguir unas formas más sostenibles y respetuosas con la naturaleza de consumir y producir. Y ciertamente la recuperación debería tomar muy en cuenta esos nuevos planteamientos. Porque lo que nos está ocurriendo es también una especie de advertencia de la naturaleza. O sea, eso que pasa es consecuencia también de los desarreglos, de los desequilibrios de nuestra relación con el medio ambiente. Este tipo de pandemias, que ya es la tercera que salta la barrera de las especies, tiene mucho que ver con todos los procesos de alteración climática y ambiental que hoy sufre nuestro planeta. Y esa sería una buena ocasión para que a partir de ahora lo tomáramos más en cuenta. Pero también quiero señalar que no estamos, como decía, ante un terremoto que ha destruido activos físicos y los hemos de reponer. Mañana las centrales eléctricas, ninguna ha sido destruida, seguirán siendo las que son. Ahora, cara a la reconversión, a la adaptación de nuestro sistema energético y de transportes a las exigencias climáticas, el uso de esos recursos, el uso de ese Recovery Fund, deberían tener muy en cuenta exigencias que seguramente no lo han sido suficientes. Vamos a ir finalizando. Las relaciones comerciales con Estados Unidos siguen, dice Francisco Pastor, paralizadas para lograr acuerdos de libre comercio entre ambos bloques, Unión Europea y Estados Unidos.
¿Cree posible retomar estas negociaciones con la administración Trump y poder llegar a un acuerdo antes de las elecciones en Estados Unidos? No creo que haya un gran acuerdo comercial con Estados Unidos, pero antes de esta crisis, que nos ha distorsionado un poco las prioridades o las actividades, se estaban abordando temas sectoriales. Pero bueno, hace falta dos para bailar un tango, ¿no? Y también para hacer un acuerdo comercial. Europa es la gran promotora de acuerdos comerciales, pero parece que nuestra parte contratante, que son los Estados Unidos, en este momento no lo está. José María García, de la Cámara de España en Francia, le dice si puede impactar esta crisis en las relaciones entre Unión Europea y China en el ámbito económico o diplomático. Impactar va a impactar. Esto va a impactar en todas las dimensiones y en todos los aspectos. Probablemente cuando digo que la globalización va a tener que adaptarse a la señal de advertencia que eso nos ha lanzado, es porque seguramente las cadenas de valor tendrán que ser más cortas y tendremos que tener stocks estratégicos de productos críticos. Hoy China produce, creo, el 80% de los antibióticos del mundo. Y en Europa no producimos ni un solo gramo de paracetamol. Aunque nos pueda resultar extraño, no producimos ni un gramo de un fármaco que parece que es de absoluta necesidad. Y los ingredientes químicos que se utilizan para producir los fármacos con los que se responde al coronavirus, los que hay de momento, pues tampoco los producimos nosotros, se producen básicamente en India y en China. Eso va a obligarnos a repensar el aspecto seguridad en las relaciones comerciales. Porque hasta ahora hemos venido trabajando con la idea de que no había que tener stocks porque los flujos eran tan instantáneos, permanentes, continuos y seguros que estocar era contraeconómico. Porque lo que necesitabas el mercado te lo suministraba en cualquier momento, salvo cuando viene una crisis. Y entonces se cortan los flujos y se crean situaciones de emergencia. Eso va a obligar a pensar en flujos de valor, cadenas de valor más cortas y medidas de precaución. No estoy abogando por el proteccionismo, pero sí por la protección. Una cosa es estar en contra del libre comercio o de las transacciones comerciales. Yo creo en las ventajas naturalmente de las transacciones comerciales y de buscar las ventajas competitivas, pero creo que también hay que protegerse. Y eso obligará a buscar un nuevo equilibrio entre el interés del consumidor y el interés del ciudadano. Pero a partir de ahora, la sanidad, la salud, es un problema de seguridad que tiene que declinarse en estos términos y eso nos obligará a cambiar muchas cosas. Desde el punto de vista diplomático, mire, nadie lo recuerda ya, pero al principio de la crisis, cuando Europa todavía no estaba afectada y China lo estaba y mucho, los europeos mandamos más de 60 toneladas de eso que después nos faltó, de material sanitario protector a China. Y luego, cuando fue al revés, nosotros estábamos afectados y ellos tenían ya menos necesidades, nos devolvieron esa ayuda. Fue un ejemplo de cooperación que hay que poner en valor. Pero probablemente nosotros pusimos menos en valor nuestra ayuda que ellos la suya, porque forma parte del juego geopolítico y también del mensaje que se lanza a sus audiencias internas. Pero las relaciones con China creo que saldrán reforzadas, las políticas, las diplomáticas, de esta crisis, pero tendremos que repensar cómo funciona la globalización para hacerla menos vulnerable a esta clase de circunstancias. Augusto Rodríguez Villa dice, ¿cree usted que debería ser la ciudadanía la que juzgara, premiara o castigara mediante elecciones generales a los gobiernos que han estado al frente de la gestión de la pandemia? ¿Cree usted que el gobierno actual del PSOE, en coalición con Podemos, se prestaría a convocar esas elecciones? Y también le preguntan si aceptaría usted presidir un gobierno de concentración nacional si fuera requerido para ello. ¿Le suena la pregunta? No suena mal. Mire, los comisarios no representamos a nuestro país en Bruselas y no debemos intervenir en la política de nuestro país. Debo decir que, por
comparación con lo que pasa con otros países, desde fuera, visto desde Bruselas, sorprende cuán agria es la política en España en momentos en los que debiera quizá haber una mayor cooperación y una mayor unidad para hacer frente a un problema común. Pero por supuesto que son los ciudadanos los que cuando llegue el momento van a juzgar la eficacia demostrada por parte de sus gobiernos al hacer frente a problemas colectivos. Esa es la gran ventaja de la democracia, siempre es así, y cuando toque se hará. Pero yo no soy quien para decir cuándo se debe hacer. Lo que sí les puedo decir es que esa llamada a la unidad, esa llamada a la cooperación y a suspender los conflictos para buscar soluciones a ese problema inminente, grave y urgente que estamos haciendo entre los países de la Unión Europea y con el resto del mundo, se puede y se debe hacer también con respecto a la política interior de cada país. Llegamos al final, vicepresidente Borrell. No tenemos más tiempo. Mil disculpas por no poder trasladarle otras muchas cuestiones que nos han llegado por el chat de Teams. Solo me queda agradecerle que haya aceptado usted inaugurar la nueva plataforma digital de Nueva Economía Forum. Lo hago en nombre propio y en el del doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, del presidente y fundador de Cabify, Juan Antonio Rubio, y de doña Pilar López, presidenta de Microsoft en España, nuestro potente socio tecnológico, para afrontar este nuevo proyecto de nuestra organización y para darnos soporte, que no se haya caído la línea, como se decía antes, a pesar de que en algunos momentos hemos superado el pico de los 1.300 participantes. También quiero agradecer muy especialmente a nuestra responsable de sistemas de Nueva Economía, Cristina Ruiz Aguiar, y a los técnicos de Microsoft que nos han prestado su valioso apoyo. Gracias también a los asistentes a este acto online de Nueva Economía Forum. Y a usted, señor Borrell, mucha suerte por el bien de Europa y por el bien de España. Gracias. Muy amables todos ustedes por escucharme y por participar en este intercambio de opiniones. Una de las ventajas de hacerlo así es que hay más gente que participa que en un desayuno presencial, ¿no? Un desayuno sin café, pero todo se andará, señor vicepresidente. Muchas gracias de nuevo. Gracias.